Buenos días. En este momento saludamos y damos la cordial bienvenida al licenciado Javier Cárdenas Molina, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Cañar. Colega, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Muy amable, más bien gracias, licenciado, por la deferencia hacia mi persona y como presidente de la Unión Nacional de Periodistas de la provincia del Cañar. Muchas gracias. Empecemos, Javier, conociendo cuál es la situación actual de los comunicadores, de los periodistas que vienen haciendo su trabajo allá en la provincia hermana en esta emergencia. Bueno, la situación del periodista tanto de la provincia de Cañar cuanto a nivel nacional es crítica por circunstancias que hemos expresado públicamente a través de manifiestos. Ha habido una cantidad de despidos de trabajadores de la comunicación, de periodistas, con falsas o sesgadas interpretaciones de un artículo de la Ley de Código de Trabajo. Lamentablemente esa es la situación, a pesar de que el presidente de la República a comienzos de la pandemia garantizaba la estabilidad de los trabajadores, solicitaba y decía que va a controlar inclusive la estabilidad de los trabajadores. Eso no se ha dado y mucho peor con los trabajadores de la comunicación. Los grandes medios de la comunicación han despedido intempestivamente a trabajadores, por lo cual nosotros hemos hecho las protestas públicas a nombre de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Núcleo del Cañar. Allá en la provincia del Cañar hay comunicadores, periodistas que se han contagiado con el coronavirus o han fallecido. Ventajosamente hasta el momento, por una parte. Lamentablemente nuestra provincia de Cañar también tiene un alto índice de contagiados con el coronavirus y también bastantes fallecidos. Conocemos nosotros que a través de informes de los COEs y particularmente de alcaldes como de la Troncal, por ejemplo, hay un número que excede a las cifras oficiales en cuanto a fallecidos se refiere. No se ha reportado hasta el momento ningún fallecido por esta pandemia del coronavirus en nuestra provincia de Cañar, me refiero a los comunicadores. Pero sabemos en términos generales que la Troncal es uno de los cantones más afectados, con más casos de contagios de toda la provincia del Cañar, que la situación es crítica. Absolutamente crítica. Nosotros conocemos a través de la vocería que realiza especialmente su señor alcalde. Repito una vez más, las cifras no se compadecen con la verdad de lo que está sucediendo en el cantón La Troncal. Lamentablemente hay cifras mucho más elevadas en cuanto a contagiados y también el número de fallecidos. Asimismo, la infraestructura, el asunto sanitario está prácticamente colapsado en el cantón La Troncal. Y ahí que eso, nuestro cantón merece la atención especial, especialísima de la provincia de Cañar y en el orden nacional, porque la situación es demasiadamente preocupante. Ahora, volviendo, Javier, al tema del trabajo de los comunicadores, de los periodistas, en la mayoría de los casos el trabajo se desarrolla en condiciones críticas, sin las debidas medidas de seguridad, y se suma a esto el despido que se están dando en todo el país. Es decir, que muchas familias están quedando a la deriva. Así es, la situación es muy complicada para los trabajadores de la comunicación, para los empleados de los diarios, de los medios de comunicación y para el pueblo en general. Realmente se requiere asignaciones presupuestarias, asignaciones urgentes de fondos que canalice el gobierno nacional, que lamentablemente está destinando para otro tipo de circunstancias, como priorizar el pago de la deuda externa en momentos tan críticos para el país. Realmente hoy es cuando más necesitamos pues ese ahorro de fondos para que pueda
canalizarse directamente para paliar esta crisis de la pandemia provocada por el coronavirus. No hay protección para los compañeros periodistas, están trabajando en condiciones de extrema gravedad, con el afán y la mística del cumplimiento del trabajo. Realmente debería también, de parte del gobierno nacional, recibir la ayuda necesaria, los equipos necesarios para que puedan cumplir a cabalidad con el deber de la información a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el aporte de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Cañar en esta emergencia? Nuestro aporte ha sido cumpliendo con lo estipulado en las concepciones de la Unión Nacional de Periodistas, una entidad que viene elaborando desde el año 1940. Realmente el apoyo, el respaldo a los compañeros periodistas, el respaldo, el trabajo y la defensa de la libre expresión, del acceso a la comunicación, del acceso a la información. Por nuestra parte, nosotros también cumpliendo con lo que dice pues el estatuto de la Unión Nacional de Periodistas Nacional, analizamos el contexto político, la realidad social nacional y mucho más en estas circunstancias para poder tener fuentes claras y poder informar, orientar a la ciudadanía. Permanentemente hemos estado a través de los diferentes compañeros, sea como núcleo individualmente, pues somos 28 compañeros de la provincia de Cañar que estamos activando bastante en esta situación de informar a la ciudadanía. ¿Usted conoce, Javier, si hay campañas de educación en salud por parte de los periodistas en Cañar? Bueno, se ha hecho realmente individualmente a través de las redes sociales, que es lo que más acceso tenemos. Las circunstancias a veces no nos permiten, usted sabe, el desplazamiento y mucho más cuando somos personas de riesgo, muchísimas personas somos más vulnerables. Pero en todo caso, en las redes sociales estamos haciendo labor de concientización prácticamente todos los días a través de las redes sociales. Y también pues en los espacios que nos prestan los medios de comunicación, especialmente las radios de la provincia del Cañar. Hay marchas de protesta protagonizados por los estudiantes universitarios aquí en Cuenca. Sabemos que en otras ciudades también del país, marchas de protesta por el tema de la reducción del presupuesto para la educación superior. ¿Cómo está esta situación en Cañar? Bueno, en Cañar, al igual que en otras ciudades del país, también hay marchas de protesta, hay reuniones, no marchas multitudinarias, pero sí se dan marchas a la medida de las posibilidades por la reducción intempestiva del presupuesto para las universidades del país, que nosotros hemos considerado y hemos expuesto públicamente que esto constituye un atentado a la educación, un atentado al libre derecho para el acceso a las universidades y a una educación de calidad que merecen todos los ecuatorianos. En el momento más inoportuno de la historia, se ha realizado el recorte de presupuesto a las universidades del país. Realmente esto, repito, constituye un atentado a la educación nacional. ¿Qué hacer, Javier, frente a las denuncias diarias que salen sobre casos de corrupción con los dineros del Estado, con los sagrados dineros de la patria que se están llevando en peso? Realizando una consulta con las bases, porque hay que trabajar así, a través de las redes sociales, estamos consultando con las bases y nosotros hace días realizamos ya un comunicado al respecto como Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Cañar, respetando mucho el criterio de la Unión Nacional de Periodistas Nacional, que emitió un comunicado de defensa de algún personaje de algún funcionario del país en un canal de televisión. Nosotros tuvimos una situación, realmente un criterio muy particular, primeramente porque no se había consultado y segundo porque no compartimos con esa opinión nosotros.
En esa virtud hicimos un comunicado que se llevó inclusive a la Unión Nacional de Periodistas, núcleo del país, el núcleo de Pichincha y la provincial, en ese sentido demostrando nuestra insatisfacción por los hechos de corrupción que se están dando en nuestro país, por el pago apresurado de la deuda externa y más que todo por la condonación que se realizó por la cantidad de 4.000 millones de dólares a 3 o 4 grandes empresas del país. Y eso es inadmisible, tanto más cuanto que necesita ahora el país muchos fondos para paliar esta crisis, siendo como somos un país pobre en vías de desarrollo. ¿Alguna institución, sea pública o privada, ha entregado kits de alimentos, alguna ayuda a comunicadores, a periodistas que están pasando momentos difíciles? No, de lo que yo conozco, no. De lo que yo conozco, no. Realmente aquí la municipalidad de Cañar, hace pocos días, hace unos 15 días, estaba realizando pues alguna entrega a las familias pobres de kits alimentarios, pero dirigidos a los periodistas que yo conozca absolutamente nada. Pero es difícil, dura la situación de comunicadores en Cañar. Sí, sí, completamente difícil la situación del aislamiento, a veces la falta de fuentes de trabajo. La situación es bastante complicada. Entonces nosotros estamos vamos a hacer un llamado inclusive a la Unión Nacional de Periodistas del país para que se pronuncie en defensa de los comunicadores de la patria. Usted preside el gremio de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Cañar, ¿desde cuándo? Me correspondía más o menos organizar el cambio del directorio hace más de un año ya. Lamentablemente las circunstancias no se han dado, se ha venido insistiendo en esa situación, de manera que estamos en funciones prorrogadas. Y apenas pase esta situación crítica, vamos a realizar la convocatoria pertinente para que en forma democrática se escoja a los elementos que irán a dirigir la institución dentro de la provincia de Cañar. Hay unidad en la Unión Nacional de Periodistas. Sí, 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 completamente, sí. En eso estamos bien, sí hay unidad. Por supuesto que hay diferentes criterios, hay ciertas discrepancias democráticas, pero de haber unidad existe. Nosotros hemos realizado algunos actos de conmemoración de los periodistas, hemos estado en las festividades de las ciudades de Azogues, de Vivian, de Cañar, hemos estado con nuestra presencia, hemos realizado la condecoración, el reconocimiento a periodistas de trayectoria de la provincia del Cañar, de tal manera que hay una unidad férrea en los 28 periodistas afiliados a la Unión Nacional de Periodistas. 28 periodistas activos. Sí, 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 la mayor parte están activos, sí, en nuestra provincia de Cañar. Son 28 y últimamente en el acto que realizamos también de reconocimiento a periodistas, tuvimos el ingreso de 3 o 4 periodistas más que son jóvenes periodistas que han deseado cobijarse bajo el gremio de la Unión Nacional de Periodistas. Bien, gracias al licenciado Javier Cárdenas Molina, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Cañar. Desde siempre y hasta siempre. Muy amable, muchas gracias. Buenos días.